¿Qué tal? Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta semana número 15 vamos a abordar ahora las operaciones implementando los monomios. En las sesiones pasadas y en las clases que ya hemos podido abordar, ya hemos trabajado con la generalización de monomios, sabemos identificarlos, cuáles son las partes que lo componen y unas que otras operaciones, las fundamentales, las básicas, que han sido la suma y la resta. Ahora vamos a tener que implementar este tipo de operaciones, en este caso de multiplicación y división, pues también los monomios se pueden multiplicar y dividir. Entonces pasamos directamente a ello. Multiplicación algebraica, esta vez planteando de forma de un monomio. Producto de un número por un monomio. Tenemos entonces, el producto de un número por un monomio es otro monomio. Entonces decimos que una multiplicación como tal de un monomio por otro monomio, como resultado se va a establecer como un monomio más. Entonces decimos que es otro monomio semejante, cuyo coeficiente es el producto del coeficiente del monomio por el número. Bien, ya vamos a trabajar en este caso para poder ver la resolución completa. Tenemos entonces nuestro ejemplo. Como pueden ver, tenemos un valor numérico, en este caso una cantidad numérica como tal. No es una expresión algebraica, pero es un valor que podemos trabajar. Y aquí como tal, como pueden ver, ya tenemos una expresión algebraica, esta vez denominada como tal, como un monomio. Tenemos 2x elevado al cuadrado multiplicado por y elevado al cubo multiplicado por z. Bien, eso como tal se compone en un monomio. Ustedes también conocen la generalización y el concepto base. Ahora, lo que nos dice es que debemos, en este caso, multiplicar la parte numérica, también conocido como los coeficientes. Entonces, vamos a realizar eso en primer lugar. La parte numérica como tal tenemos 5 y 2. Multiplicamos 5 y 2 es igual a 10. Y ahora también vamos a tener en cuenta unas leyes, en este caso de los exponentes, porque es muy importante también considerar. Bien, como pueden ver, este valor de aquí como tal no es una expresión algebraica, entonces no tiene otros exponentes con los cuales en este caso tener que multiplicar. Por ello es que los exponentes, que es en este caso las variables, junto con los exponentes que se encuentran aquí, van a pasar exactamente igual. Una recopilación de aquello. 5 por 2 es igual a 10, y como esa parte, en este caso la parte literal, no tiene nada con que multiplicar, va a pasar igual. En este caso la respuesta es 10x al cuadrado y elevado al cubo z. Ahora, eso es como la conceptualización o base general. Una multiplicación de monomios. La multiplicación de monomios es otro monomio. Tiene por coeficiente el producto de los coeficientes y cuya parte literal se obtiene sumando las potencias que tenga la misma base. Solo la misma base, recuerden. Entonces, la propiedad va a ser establecida de esta forma. AX, en este caso n, recuerden que representa un número de un exponente multiplicado a bx, decimos que es otra variable con otro coeficiente diferente y que el exponente también es diferente a este. Pero que como pueden ver, la incógnita es básicamente la misma. Entonces multiplicamos los valores, en este caso de los coeficientes. Multiplicación de a por b. Nosotros los conocemos también como los valores numéricos. Entonces eso es lo que vamos a tener que multiplicar. Y ya por último, en este caso vamos a hacer cuando se trate de una variable, que en este caso se repita tanto en el primer monomio y el segundo, vamos a sumar sus exponentes. Bien, para consolidar esa parte tenemos un ejemplo. Tenemos multiplicación de 5x al cuadrado y3z multiplicado ahora por 2y al cuadrado z al cuadrado. Como pueden ver, tenemos ya las bases de una multiplicación como tal de monomios. Tenemos dos monomios que están siendo multiplicados. Vamos a pasar con la resolución. El primer paso es multiplicar los coeficientes presentes. Bien, haciendo referencia a que los coeficientes son la parte numérica que corresponde a cada expresión. En este caso, por ejemplo, 5 y 2. Pasamos a multiplicar esa parte, 5 y 2. Y ahora vamos a identificar cuáles son las variables que se están entrando en consideración. Por ejemplo, x, vemos si se repite en esa parte. Bien, como pueden ver, aquí no hay una x que se repita, entonces pasa igual. Ahora, y3 y se multiplica a y2. Entonces, ¿qué hacíamos en esa parte? Pues básicamente conservamos a la variable, pero ahora cuando los exponentes sean distintos los vamos a sumar. Entonces tenemos 3 y 2 es igual a, en este caso hacemos una sumatoria, ya lo vamos a agregar el valor, y también la parte de z en este caso. Z, multiplicación también de z por z al cuadrado. Bien, entonces vamos a realizar la sumatoria de aquel valor.
todo en este caso los exponentes se han de sumar. Bien, ya multiplicamos los coeficientes. 5 por 2, 10. Ahora vamos a multiplicar la parte literal. Como x no tiene nada con que multiplicarse porque no se repite ese caso con la otra variable, pues pasa igual. X elevado al cuadrado. Ahora, y como pueden ver sí se está multiplicando en ambos términos. En este caso vamos a pasar la variable intacta y vamos a tener que sumar sus exponentes. En este caso 3 y 2 que es igual a 5. Y de la misma forma la variable de z. Z, como pueden ver, no contiene un exponente, pero nosotros sobreentendemos que los exponentes también, en base a las reglas, los exponentes y los coeficientes de 1 no se escriben. Entonces, sabemos que hemos de contar como una cantidad allí también de 1. Entonces, sumamos 1 y 2 es igual a 3. Así ya hemos entonces implementado una multiplicación algebraica de monomios. Consolidemos un poquito mejor esto. Multiplicación de expresiones algebraicas como tal, pasamos ahora con las siguientes indicaciones. Se multiplican los coeficientes, eso lo conocemos. En este caso, para la parte literal, se suman las propiedades de la potenciación. Si las bases coinciden, se suman los exponentes. Recuerden entonces aquel dato. Bien, vamos a trabajar con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí una multiplicación de 4x elevado al cubo multiplicado por 7x elevado al cuadrado. Multiplicamos coeficientes. 7 por 4 es igual a 28. Y ahora, como lo pueden ver, en este caso la parte literal, al menos los exponentes, las variables son iguales. Conservamos la variable y vamos a sumar en este caso, los exponentes. 3 y 2 es igual a 5. Bien, entonces como ven, una multiplicación de monomios da como respuesta un monomio más. Aquí también tenemos otros ejercicios para variar. Por ejemplo, una multiplicación de coeficientes, 3 y 4, 12. Tenemos un valor aquí en este caso de que no se repiten las variables, entonces permanecen iguales. X elevado al cuadrado y ahora y elevado al cubo. Bien, ahora una consideración más. No se suman exponentes porque las bases son iguales. Bien, entonces eso también hay que tener en este caso consideración, puesto que no hay en este caso las variables correspondientes a las que podamos multiplicar. Ahora también una consideración más que hay que tener en cuenta es que también hemos de aplicar como tal la ley de signos en este tipo de operaciones, porque hay casos en el que los coeficientes pueden tener un signo negativo. Entonces también tenemos que tener en cuenta aquello. Por ejemplo, una multiplicación de 2, en este caso menos 2 por 4, aplicando ley de signo, da como respuesta en este caso un valor de menos 8. Eso porque sabemos que menos por más es igual a menos. Signos contrarios se restan. Bien, multiplicamos entonces coeficiente. 2 por 4 es igual a 8. Bien, multiplicamos entonces la parte de los coeficientes. En este caso, disculpen, de la parte literal. X la conservamos y ven, se está repitiendo X, pero los exponentes son distintos. Entonces se suman. 2 y 4, 6. Y el exponente, en este caso la variable de 3 de Y, contiene un exponente de 3 y este no se repite en este segundo monomio, entonces pasa directo y tenemos entonces aquella respuesta. Ahora pasamos directamente a la división de monomios. Lo que nos dice correspondiente a la división es que es en este caso la división de un monomio entre otro en fracción se trabaja como una reducción de, en este caso, múltiplos iguales. Hemos de aplicar también, como ustedes pueden ver, las leyes que sigue la división. La ley de signos, el resultado es negativo si la cantidad de factores en este caso es negativo, e impar. De lo contrario es positivo. Bien, tenemos entonces lo que consideraríamos como la ley de signos, que por lo general es el estándar. Bien, signos iguales se suman y signos contrarios se restan. Bien, conocemos eso. Bien, pasamos con un ejemplo. Cuando el divisor es un monomio, hemos ya planteado una división de monomio. Decimos monomio dividido por otro monomio como tal, otro monomio más por respuesta. Ahora, cuando dividimos un monomio por un monomio, podemos usar las reglas de los exponentes y restamos exponentes cuando las bases sean las mismas. Por ejemplo, tenemos la división de la siguiente cantidad, 25x elevado en este caso a un exponente 10 dividido para 3x elevado a la cuarta. Bien, aquí hubo un error de tipeo. Esa cantidad es 25, entonces para que la tengan en consideración y no nos podamos confundir, esta cantidad aquí es 25 como tal. Bueno, hemos establecido, disculpen, este valor de aquí es 45.
Bien, entonces como les mencioné, ha sido un error de tipeo. Este de aquí es un valor de 45. Entonces, tal y como nos hicimos, bueno, en este caso, tal y como hicimos en la multiplicación de monomios, primero nos hemos de enfocar en la parte del coeficiente. Tenemos entonces la proposición de los valores de los coeficientes, 45 y 3. Y como estamos planteando una división, pues se realiza una división normal de esos valores. 45 dividido para 3. Bien, entonces allí ya lo tenemos, que es directamente un valor de 15. 45 dividido por 3 es igual a 15. Y ahora con respecto a las variables, o a los, en este caso con sus exponentes, los exponentes van a ser restados. Tenemos, como pueden ver, la misma variable, entonces conservamos allí la variable correspondiente y restamos los exponentes. Siempre en este caso el exponente que va a en la parte del numerador la vamos a tener que restar del valor que continúa en este caso en la parte del denominador. Tenemos 10 menos 6 es igual a, en este caso, 6. Bueno, 10 menos 4 es igual a 6. Entonces tenemos allí básicamente ya el valor. Como pueden ver, un monomio más. Vamos a, en este caso, trabajar con un siguiente ejemplo. 48 a elevado al cuadrado, b elevado a la quinta, dividido para, en este caso tenemos un valor de 3 menos 3ab al cuadrado. Hemos de aplicar ley de signo. ¿Qué nos decía anteriormente? Que los signos contrarios han de tener una resolución o un resultado de coeficiente negativo. Entonces, como pueden ver, tenemos una cantidad positiva y una negativa. Ley de signos. Entonces, eso es lo que debemos de tener entonces ahora en cuenta. 48 dividido para 3. Primero nos enfocamos en los coeficientes. 48 dividido para 3 nos ofrece un resultado de 16. Y como estamos implementando ley de signos, sabemos que va a ir el menos 16. Ahora tenemos cada una de las variables. Por ejemplo, tenemos a y b. Y ahora con lo que sucedía con las variables y sus exponentes eran que estos son restados. Tenemos la resta de primera variable a, tiene un exponente de 2 dividido, que pasa a restar, a un exponente de 1. A, tenemos menos 2 menos 1 es igual en este caso a 1. Y sabemos que cuando se presentan los coeficientes de 1 y los exponentes de 1, estos no se escriben. Y ahora tenemos también la variable de b. b, tenemos 5 menos 2, que es igual a 3. Entonces, como 3 es una cantidad, en este caso superior a 1 y no igual a 1, la escribimos como tal en este caso una resolución normal. Y bien, estos serían entonces las operaciones que vamos a plantear con respecto a los monomios: multiplicación y la división. En cada uno tenemos los casos de resolución que podemos ir brindando a lo largo pues de la clase. Sin más, les agradezco mucho el tiempo.